Buenos días, hermanos, bienvenidos a este culto de escuela dominical. Esta vez nos toca hacerlo desde nuestra casa. Sean bienvenidos. Vamos a empezar a tener una oración para dejar todo en las manos de Dios. Señor Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias mío por el día de vida que tú nos das, porque has sido bueno con nosotros, nos permitiste abrir los ojos, Señor. Te pedimos, mi Señor, que en este día todo lo que se haga sea conforme a tu voluntad, que sea de tu agrado, estos cantos, estas alabanzas, Señor, igualmente la predicación. Ayúdanos a estar concentrados y escuchar tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a comenzar buscando ya en nuestros coritarios azules el coro número 148, por todo el mundo id. Cantemos. Por todo el mundo y cristianos, el evangelio predicar, en estos días angustiosos, el tiempo aprovechar, la hora pronto se acerca, Jesús vendrá con todo honor, descenderá con el sonido del clarín del Salvador. Ahí enseguida tenemos otro canto, número 149, Cada día con Cristo. Cantemos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Vamos a tener una lectura ahí en nuestras Biblias, el Salmo número 91. Salmo número 91. Son 16 versículos. Lo voy a leer yo completamente y ustedes sigan con su vista. Dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré en larga vida y le mostraré mi salvación. Es palabra del Señor. Vamos a tener otro canto. Enseguida es el canto número 157. Las promesas del Señor mías son. Número 157. Cantemos. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé. Las promesas del Señor mías son. Vamos a hacer una oración para dar el tiempo ahí en sus casas de recoger las ofrendas y los diezmos. Vamos a tener una oración por cada una de ellas. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por las ofrendas, mi Señor, que se están recogiendo. Te pedimos que tú las bendigas, las multipliques, que bendigas al dador alegre, Señor, que siempre seas con ellos. También bendice y dales a los que no puedan dar, para que en una próxima ocasión puedan dar, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Bendice y santifica las ofrendas, mi Señor,
y gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un último canto antes de pasar a la predicación. Es el número 158, Algún día feliz. Cantemos. Algún día feliz, algún día feliz, una morada en el cielo tendré, oh qué gozoso ahí estaré. Algún día feliz, algún día feliz, cuando termine este triste camino, algún día feliz. Vamos a dar el tiempo para la predicación de esta mañana. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Jesús del Camino. Damos gracias a Dios porque nos permite la vida y la salud hasta este momento. También agradecemos a Dios por las personas que siguen esta transmisión. Hay veces que son familiares, amigos de otros lugares. Y gracias a Dios porque se toman este tiempo para escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Sabemos que nos faltan muchas cosas por aprender, pero también sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y es la que al final nos ayuda a seguir adelante. En estos momentos y por primera ocasión estamos transmitiendo desde nuestra casa, que es su casa, ya que hemos escuchado, hemos estado siguiendo las noticias en torno a esta depresión tropical que hay, y dadas las circunstancias, hoy no pudimos estar en las instalaciones de la iglesia, ya que en cuestión de las lluvias las calles se vuelven intransitables y esto pone en riesgo a los hermanos y el equipo que están ahí apoyándonos para que estas transmisiones se lleven a cabo. Por esa razón tomamos la decisión de invitarles para que por hoy domingo se queden ahí en sus casas por cuestión de las lluvias que ya en otros municipios hemos estado viendo. Hay muchos problemas, hay inundaciones, hay postes derribados, etcétera. Entonces por precaución fue que les invitamos a nuestros hermanos que nos apoyan a que se queden en su casa y nosotros aquí en nuestra casa, que es su casa, hacer todo lo posible para que esta transmisión se lleve a cabo. Así es de que esa es la razón, hermanos, por la cual ahorita estamos transmitiendo desde aquí de casa. Entonces, si por ahí alguien nos indicara de esta transmisión que se está escuchando bien y que se ve bien, pues vamos a agradecérselo mucho, ya que ahorita estamos transmitiendo con la señal de internet que tenemos aquí en casa y no con el equipo que tenemos ahí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Así es de que antes de empezar lo que es la enseñanza o predicación en esta mañana, les agradeceríamos mucho que nos indicaran por lo menos una o dos personas de los que nos están viendo si esta transmisión se escucha bien o es necesario acercarnos un poquito más, etcétera. Así es de que les pedimos ese gran favor. Sí, se escucha bien. Gracias, nos dicen que se escucha bien, eso es bueno, y pues esperemos en Dios que no tengamos problemas con el internet, ¿verdad? Ya que se han estado escuchando que hay algunos cortes de energía eléctrica también por esta lluvia, esta situación que está hasta este momento. Gracias, hermanos, por apoyarnos y vamos a estudiar en esta mañana lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos estado considerando el libro de los Proverbios y voy a pedirles que por favor estemos ahí en este libro en donde
nos basamos principalmente en el capítulo 1 de este libro de carácter poético. En el libro de Proverbios les hemos comentado que Dios nos da las alternativas que debemos de seguir en cuanto a la justicia, la injusticia, en cuanto a los equilibrios que deben de existir en la vida del Hijo de Dios. Porque el libro de Proverbios no fue escrito para aquellas personas que todavía no tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sí, lo pueden leer, sí, pueden entender algunas cosas, sí, pueden deducir otras de ellas, pero quiero decirles, y con el debido respeto, para que una persona entienda lo que la palabra de Dios dice, es importante que tenga un encuentro personal primeramente con Cristo nuestro Salvador, ya que la Biblia dice que el hombre natural o el hombre sin Cristo no entiende las cosas que son del Espíritu, porque no las puede discernir. Dice la Biblia que para él son locura, y estas se han de discernir espiritualmente. Así es de que no falto al respeto de ninguna manera, sencillamente que si queremos ver lo que Dios dice en su palabra, es muy importante primero conocer a Cristo como su Salvador personal, para que Dios le empiece a mostrar su pensamiento que viene aquí en la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Proverbios encontramos riquezas profundas de parte del Señor, riquezas que podemos nosotros a guardar en nuestro corazón y de esta manera llevar una vida cristiana como a Dios le agrada, una vida como los hijos obedientes que Dios anhela. Por eso les recomendamos mucho que estudien toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, dice. Pero también el libro de Proverbios, que es parte de la palabra de Dios, nos va a ayudar mucho a tomar buenas decisiones, a mantener los puntos de equilibrio y sobre todo a honrar a Dios como Él se merece. Estamos viendo el primer capítulo en donde la introducción nos dice que estos proverbios fueron escritos con una finalidad o con un propósito. Fueron escritos para entender sabiduría y doctrina, versículo 2. Fueron escritos para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Noten ustedes, hermanos y amigos, que estas dos cosas son muy importantes. Los proverbios fueron escritos para entender y para conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice aquí la palabra de Dios también que estos proverbios también fueron escritos para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. También son para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 es en sí el centro principal de lo que debería ser la vida cristiana. Es decir, si nosotros este versículo lo lleváramos como un estandarte todos los días, todos los años que Dios nos deje en este mundo, verdaderamente las personas verían una diferencia clara en nosotros. ¿Y por qué no? Se acercarían al Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por otro lado, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero compartirles acerca de la siguiente palabra o el siguiente tema que tiene que ver con el juicio. Hablamos ya de la prudencia, hablamos ya de la justicia
y hoy vamos a hablar del juicio. Y vemos desde dos vertientes, lo que es el juicio según el hombre, según el ser humano, según el mundo. Pero también vemos lo que es el juicio según nuestro Dios omnipotente. Vale la pena decir que estas cuatro palabras, prudencia, justicia, juicio y equidad, giran en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto apunta hacia Él. Así es de que les invito para que abramos nuestro corazón, es decir, que estemos atentos a la palabra de Dios y dejemos que Él nos diga lo que nosotros necesitamos escuchar. Estamos pasando tiempos difíciles. Es de todos sabidos que esta situación en la cual estamos viviendo, situación de salud por causa de esta pandemia que le han denominado así, ha causado muchos estragos en todos los aspectos. No solamente los aspectos económicos, no solamente los aspectos físicos, sino también los aspectos espirituales, ya que por esta circunstancia, por esta situación, es muy palpable la indiferencia que se ha estado generando hacia las cosas de Dios, y más triste aún en el pueblo cristiano. Esta situación está acarreando un enfriamiento espiritual también, ya que muchas de las veces nuestra atención, en lugar de estar enfocada hacia lo que verdaderamente nos hace bien y nos nutre, que es la palabra de Dios, lamentablemente nuestra atención está enfocada a lo que está a nuestro alrededor. No estoy diciendo que no veamos, que no nos informemos prudentemente. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que no nos van a ayudar, no nos van a edificar, pero la palabra de Dios sí nos va a fortalecer y va a forjar más nuestras convicciones para seguir adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La Biblia dice que pudiéramos estar derribados pero no destruidos, porque al final la diestra del Señor nos sostiene. Por eso es que la invitación, hermanos de la Iglesia Bautista Jesús del Camino, amigos y hermanos que nos ven de otros lugares, tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Confiemos en Él, en sus promesas. En Él estamos seguros y en Él estamos completos, por difíciles que sean las circunstancias. Entonces, hermanos, también les invito para que ahí en sus hogares den este tiempo importante entre ustedes, ahí como familia, que tengamos, hermanos, a bien el escuchar los devocionales. Recuerden que los domingos estamos transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia, a excepción de este día, pero los miércoles estamos teniendo reuniones presenciales, y esto es porque las autoridades lo han permitido. También estamos muy al pendiente de lo que las mismas autoridades nos digan, porque si hay algún cambio, pues inmediatamente lo vamos a notificar. Mientras tanto, nos han dicho que podemos seguir los miércoles con todas las medidas necesarias. Y claro, no está de más decirles que nos cuidemos en todos los sentidos, hermanos. Así es de que, y oremos para que Dios le dé mucha sabiduría a nuestras autoridades y que hagan lo que es prudente. Y a las personas que están batallando por esta situación, que confíen en Dios. Dios dará los recursos, Dios dará la paz, dará todas las alternativas para seguir adelante. Entonces vamos a ver en esta mañana lo que dice la palabra de Dios en cuanto al juicio. Y vean ustedes en Proverbios capítulo 3. Ahí están estas cuatro frases: prudencia, justicia. Hoy hablaremos de lo que es el juicio. Esta palabra de juicio
tiene varios significados, tiene varias vertientes. Y yo pues tengo algunas definiciones. Juicio se entiende como la capacidad de juzgar o valorar. Juicio también significa salud mental, como un estado mental en oposición a la locura, cuando decimos, está en su sano juicio. De una forma genérica, juicio indica cordura y sensatez. En cuestión de derecho, juicio es un proceso en el que se juzga un delito y sobre el que se emite o se da una sentencia. Juicio también se aplica en situaciones en las que hay que valorar o que tomar alguna decisión. Esta palabra, juicio, procede del latín iudicium, que quiere decir veredicto. Y aunque esta palabra de juicio tiene varias vertientes, vamos a hablar en este momento del juicio que como seres humanos emitimos, siendo según nosotros jueces justos. Recuerden, estamos viendo estas palabras: prudencia, justicia, juicio, según el mundo, según los hombres, pero también según Dios. Y por un lado, somos muy, según nosotros, ¿verdad?, jueces justos. Somos muy dados a prejuzgar. Esto quiere decir los prejuicios. Un prejuicio es juzgar antes de conocer o antes de conocer bien el contexto de la persona o de la situación. Y antes de esto nosotros ya estamos juzgando. Y es muy lamentable que a veces nuestras vidas estén girando en torno a los prejuicios y pensar que nosotros somos los que todo lo podemos y que nosotros somos los infalibles. Y cuando vemos a las demás personas, inmediatamente estamos criticándoles, juzgándoles, emitiendo juicios contra ellos, sin darnos cuenta que en realidad los que tenemos un problema somos nosotros y no ellos, ya que estas cosas no vienen de parte de Dios. Estas cosas provienen del maligno, que es el padre de mentira. Y además de esto, los más perjudicados somos nosotros. Juzgar antes de conocer o no conocernos bien, hermanos, es de cuidado. Vamos a ver entonces que estas acciones lo único que hacen es endurecer más el corazón. Y en lugar de vivir un día a la vez y ser agradecido con nuestro Dios, vivimos en un estado de amargura, de zozobra, sin ver los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, sin ver lo positivo que pueden ser las cosas que nos rodean. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a ser los más afectados. Todo lo vamos a ver oscuro, todo lo vamos a ver de color gris, cuando realmente hay tantas cosas positivas en las que podemos pensar. Una de ellas es que hoy Dios nos permite la vida y la salud en lo que cabe. Hoy Dios nos da la oportunidad de respirar. Hoy Dios nos da la oportunidad de abrazar a nuestros seres queridos. Hoy es un día especial. Veamos lo positivo. Hoy Dios está supliendo todas nuestras necesidades. Dios no nos va a dejar sin comer. Veamos lo que Dios nos ha dado. Veamos la lluvia que Dios nos ha enviado. Algunos ven la lluvia como algo terrible. Sabemos que hay que ser prudentes, tomar nuestras precauciones. Pero esto no quiere decir que la lluvia sea una maldición. Por el contrario, es una bendición. Necesitamos la lluvia, necesitamos el frío y necesitamos el calor. Y esto Dios nos lo manda y es bueno.
Así es que no tenemos por qué estar temerosos. Tenemos que estar confiados en el Señor. Y una vez más, el que seamos prudentes no quiere decir que vivamos con temor. Solamente tenemos que hacer lo propio. Hace algunos días vino una lluvia fuerte, no como la que hoy se está presentando. Y unas personas, por lo menos en este rumbo de Juárez, cruzaron un vado y en ese momento bajó mucha agua de la serranía, embistió el auto y murieron 4 personas. Entonces tenemos que cuidarnos. Pero la lluvia es una bendición. Esta lluvia la anhelan mucho allá en aquellos lugares que hemos visitado como San Luis Potosí, Huautla y San Luis Potosí. Para los campesinos en aquel lugar, esta lluvia, y para nosotros también, es una bendición. Así es de que veamos las cosas desde la perspectiva divina y no de la perspectiva del mundo. Y sobre todo, no nos dediquemos a estar prejuzgando ni juzgando los unos a los otros. El Señor Jesucristo nos invita a que pensemos correctamente y que no juzguemos para que no seamos juzgados. Juzgar sería la acción de acusar o de condenar, mientras que juicio es, entre otras cosas, un edicto, un mandato, estatuto, orden, ordenanza, precepto, condenación. Y el Señor quiere que primeramente nosotros estemos bien ubicaditos en cuanto a ser jueces de los demás y estar dictando juicios y sentencias a diestra y a siniestra. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7. Voy a estarles invitando a que tomen su Biblia y busquen por favor algunos versículos como Mateo capítulo 7. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta porción. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura. Ustedes vean ahí lo que Dios dice en su palabra. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esta palabra o este primer versículo no es una opción, no es una alternativa. Es un mandato, pudiéramos decir. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, dice la palabra de Dios, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Los versículos que a continuación se presentan aquí en Mateo capítulo 7 son versículos a manera de pregunta. Una pregunta es para que llamar más la atención. Para eso son las preguntas en la Biblia, para que nosotros centremos nuestra atención a este asunto de los prejuicios, del juicio. Dice aquí el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Palabras fuertes, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos versículos son muy claros al respecto de cuando una persona se pone en una posición de juez y se la pasa criticando a los demás y se la pasa llenando el corazón de amargura de él y afectando también la vida de los demás, porque es más fácil derribar que edificar. Una persona es muy fácil que la podamos desalentar con las murmuraciones. Por eso el apóstol Santiago dice que tengamos cuidado con la lengua. Y entonces, hermanos, es más fácil
derribar que edificar con las críticas, ¿sí? Que por ahí se extienden a lo largo. Y empezamos a decir, mira, fulano de tal es así, fulano de tal habla así, fulano de tal es esto, fulano de tal es lo otro. Y empezamos a esparcir ese veneno por doquier. Y el Señor Jesucristo dice aquí claramente, ¿por qué estás viendo la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de que tú tienes una tremenda viga? Saca primero la viga que tú tienes y después echa de ver la paja en el ojo de tu hermano. Como si fuéramos los autosuficientes. Lamentablemente esto es orgullo. Hay muchas personas que creen ser mejor que los demás y ven por encima de sus hombros a las otras personas. Y lamentablemente aún hasta pastores que se jactan de una posición ministerial para a veces humillar a los demás. A veces creen que todos lo saben. Como dice la Escritura, son doctores de la ley, pero a veces ni saben ni lo que dicen. Algunas personas se basan más a los aspectos económicos. Tanto tienes, tanto vales. Como te ven, te tratan. Todas estas cuestiones, estas acciones de orgullo, son acciones también de hipocresía, porque bien dice el Señor Jesucristo. Hipócrita, dice aquí, fuerte se oye la palabra. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, no es hasta entonces que vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto también lo vamos a comprobar en Lucas capítulo 6. Dice aquí la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante. Dice la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Mire qué precioso lo que quiere el Señor. Perdonad y seréis perdonados. Qué contraste. Qué precioso es ver al maestro que confronta la realidad, la situación de las personas, sin dar vueltas, sin andarse por las ramas. Y en amor nos dice, perdonen y serán perdonados. Este tema puede ser otro, hablar acerca del perdón. Precioso tema. Sin embargo, vamos a continuar hablando acerca del juicio. Aquí también, en este pasaje, versículo 41 dice, de Lucas 6, 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y otra vez la misma palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tengamos mucho cuidado. Esto es orgullo, es arrogancia, esto es hipocresía de hablar a la deriva y de emitir juicios. Hay veces que sin conocer a la persona ya la estamos criticando, la estamos juzgando. Y esto delante del Señor que ve y pesa los corazones no es nada bueno. Y una vez más, los más perjudicados somos nosotros, porque nuestro corazón se va llenando de amargura, de desesperación, de ansiedad. Hermanos, seamos sabios y no estemos juzgándonos los unos a los otros. Esos juicios no son justos. Por eso no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Porque si yo juzgo, mi juicio no va a ser justo.
Siempre la balanza se va a inclinar hacia mis propios intereses. Por eso dice la palabra de Dios que debemos entonces encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Vean ustedes Romanos capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Romanos 14, versículo 13. Voy a leer desde el verso 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, ya basta de estar juzgándonos. Ya basta de ser tropiezo a los demás. Ya basta de querer frenar, entorpecer la obra del Señor. Que al final de cuentas la iglesia no puede ser detenida, porque la sostiene el Señor. Y la iglesia está fundada sobre Él mismo, que es la roca fuerte. Pero tengamos cuidado, en lugar de ser tropiezo a los demás, ¿por qué no ser un canal de bendición? ¿Por qué no ser una luz que alumbre y que otras personas que no conocen del Señor se puedan acercar al ver nuestro testimonio? Hay veces que quieren surgir los temperamentos que alguien determinó como flemático, colérico, sanguíneo y otros más que no recuerdo ahorita. Que las personas puedan ver que Cristo vive en nosotros y así tomen una decisión por Él. Y los que ya son creyentes, que puedan ver en nosotros un canal que lo lleve a la edificación mutua. Porque esto es lo que quiere el Señor. Así es de que estos son los juicios de los que nosotros nos jactamos muchas veces. Pero muy a diferencia de nosotros, y en otra vertiente, los juicios de Jehová son muy diferentes. Los juicios de Jehová, como dice el salmista en el Salmo 19, son verdad. Vean ustedes ahí en el Salmo 19. Dice aquí la escritura, versículo 7, miren. La ley de Jehová, Salmo 19, 7. La ley de Jehová, hablando de la palabra, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Preciosos versículos, hermanos, en medio de la angustia, de la zozobra. Veamos lo que Dios dice. Aquí claro, dice la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos y estos mandamientos alegran el corazón. Por difícil que sea tu situación, fíate de Jehová. El temor de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Noten ustedes, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hablábamos de que juicio también es precepto. Y alumbra los ojos. Cuando hay una ceguera terrible, nos ayuda la palabra de Dios a que podamos ver bien las cosas. Y luego dice, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y subraya lo siguiente: los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Por doquier se nos dicen cosas, y muchas pueden ser ciertas, muchas no, pero lo que encontramos aquí todo es verdad, porque es la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nuestro Dios es el juez justo y da a cada uno según sus obras. También recordemos que su justicia
de nuestro Dios gira en torno a su santidad. Nuestro Dios es justo, hermanos. Y a Él nada se le sale de control. Él siempre está en control. Y su justicia siempre va a girar en torno a su santidad. Porque nosotros tenemos un Dios 3 veces santo. Y Él nos invita a que participemos de su santidad. Y en una acción progresiva que busquemos más la santificación. Que en lugar de hacer aquellas cosas que ofenden, que lastiman, que no edifican, busquemos todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice la Escritura, en eso pensemos. Y además quiero poner el dedo en la llaga para aquellos varones que son predicadores o que son pastores, que se jactan tal vez de que conocen mucho de la palabra de Dios, pero en las acciones están reprobados. Y luego se echa de ver cuando un siervo de Dios es peleonero, gritón, se exaspera y empieza a hacer y deshacer. Recuerden que el hombre de Dios no debe ser contencioso, no debe ser peleonero, debe ser amable, apacible, apto para enseñar, no peleonero. Y otros requisitos que el Señor está pidiendo. Y son requisitos que el Señor pone. Tengamos mucho cuidado. El siervo de Dios no debe ser contencioso. No debemos de andar de la greña, ni mucho menos. De tal manera que los juicios de Dios, es por eso que los juicios de Dios sobre el ser humano son a causa del pecado que llega a desbordarse. Recuerden, su justicia gira en torno a su santidad. Y los juicios de Dios sobre el ser humano es por causa del pecado que llega a desbordarse y así afectar y así llega a contaminar a muchas personas. Ese es el meollo del asunto. Dios no va a hacer algo en contra de las personas si éstas viven en rectitud o como a Él le agrada. Es como si pedimos a Dios las cosas conforme a su voluntad. Si nosotros le decimos a Dios, Dios, permíteme que hoy pueda abrir tu palabra y meditar en ella. La pregunta es, ¿esto va de acuerdo a su voluntad? Claro que sí, y Dios va a poner todos los recursos, todos los medios, porque eso va de acuerdo, es conforme a lo que Él quiere. Si nosotros le decimos, Dios, ayúdame que de acuerdo a tu voluntad hoy pueda ser de testimonio a otras personas y hablar de ti a otras personas. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a su voluntad. Y cuando estemos ya con las reuniones en la iglesia, ahorita los miércoles, más adelante no sé si ya los domingos. Dios, permíteme ir a las instalaciones. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Pero Dios, si conforme a tu voluntad me permites ir al local de la iglesia bautista, Jesús es el camino, el Señor va a hacer todo lo posible porque eso va de acuerdo a su voluntad. Por otro lado, no le pidas a Dios, Dios, ayúdame a sacarme la casa del té conforme a tu voluntad. Eso no va de acuerdo a la voluntad del Señor, eso va de acuerdo a tu voluntad. Por eso dice Santiago, que cuando pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Tengamos cuidado, por favor. Entonces, el pecado que hay en nosotros llega a desbordarse y así afecta y contamina a muchas personas. Miren un ejemplo que encontramos en Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Ahorita estamos hablando de los juicios según nuestro Dios. Mateo capítulo 15. Y la justicia gira en torno a la santidad de Dios. En este capítulo encontramos una historia, un acontecimiento entre el Señor Jesucristo y los fariseos y los escribas de aquel entonces. Y ellos cuestionaban al Señor algunas cosas interesantes por la situación que está pasando hoy en día. Pero bueno, no voy a meterme mucho en este asunto, pero al buen entendedor pocas palabras. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, capítulo 15 de Mateo.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto me llama la atención. Allá en el rancho, cuando vamos, es difícil encontrar agüita por allá y a veces tenemos que comer algunas cosas nomás sacudiéndonos la tierrita, porque no es fácil encontrar agua por allá. Y aquí dice que los criticaban a los discípulos porque dicen quebrantan la tradición de los ancianos. Dice, porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo el Señor, respondiendo él, versículo 3, les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera agradarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Otra vez esta palabra: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lamentablemente estamos llenos de tradiciones y de mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, el Señor les dijo: oíd y entended. Vean lo de Proverbios también: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sí, hermanos. A veces la palabra es tan dura que no la pueden resistir, como en el caso de Esteban cuando fue lapidado por pararse al frente y predicar sin tapujos la palabra de Dios. Y como otras veces lo hemos mencionado, hay personas que solamente quieren endulzarles el oído y no les hablan de todo el consejo de Dios y se ofenden, así como los fariseos, los discípulos. Señor, se ofendieron por lo que acabas de decir, por esta palabra que tú acabas de decir. Pero miren, el Señor respondiendo dijo, versículo 13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Déjenlos, dice el Señor. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento, Pedro? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y le aclara estas palabras: pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Dice el Señor: del corazón. El corazón no es este músculo que irriga sangre las 24 horas del día. No es, este no es el corazón. El corazón es donde residen los pensamientos, las emociones, la voluntad, el intelecto. Ese es el centro principal. Del corazón, dice, sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué cosas salen del corazón del hombre? Vean ustedes, versículo 19. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Es muy probable que ahorita alguien esté pensando algo en contra de un servidor. No me importa, la mera verdad. No me afecta. ¿Sí? Tal vez algunos ahorita eruditos y doctores de la ley están ahí: no, aquí se equivocó, no, que acá le faltó, no, que allá, y que... No me interesa, la mera verdad. Por el contrario, hay paz en mi corazón. Porque lo que estoy compartiendo lo dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las avaricias y estas cosas, dice el Señor, versículo 20, son las que contaminan al hombre, son las que afectan. Pero el comer con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre, dice el Señor. Entonces, aquí hay un problema, que es el pecado una vez más, el que está afectando al ser humano y que se la da de juez. Se la da de juez justo, cuando el único juez justo es nuestro Dios. Ciertamente nuestro Dios es paciente. Sí, tenemos un Dios misericordioso y paciente. Vean ustedes 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 9. El Señor, 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Vean ustedes, sino que es paciente para con nosotros, es para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ciertamente nuestro Dios es paciente, aquí subraya, es para con nosotros. Hermanos, que tenemos la verdad, que tenemos el Evangelio, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces de ahí, hermano, tenemos que levantarnos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Dios es paciente también en todos los sentidos. Dios es paciente. Sin embargo, su paciencia, en su soberanía también tiene un límite. Versículo 10. Hay una palabra que cambia la forma de la frase anterior. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero, es decir, Dios es paciente, pero el día del Señor vendrá. En otras palabras, la paciencia de nuestro Dios en su soberanía también tiene un límite. Pero el día del Señor. Para algunos predicadores modernos, vamos a llamarles así, hablar del juicio de Dios es un asunto ya anticuado, antipopular. Pero para los predicadores de aquellos tiempos bíblicos, hablar del juicio de Dios era un asunto constante y de extrema urgencia, ya que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo encontramos claramente. La Biblia habla y enfatiza la realidad y el terror de la ira de Dios, hermanos. En Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso sería algo muy importante a considerar. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mientras que algunos predicadores actualmente, hablar de los juicios de Dios, de la ira de Dios, esto ya pasó de moda, se van a espantar. No, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, etc. Por lo general se escucha mucho de la gracia y de la misericordia de Dios y el perdón de Dios, y esto es bueno. Claro que sí, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Que a propósito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios somos salvos, y por la bendita y pura gracia de Dios estamos aún vivos. Por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Así es de que se oye mucho de hablar de estas cosas, que es bueno, gracia, misericordia, perdón, es bueno.
Pero si no enseñamos que Dios es un Dios de ira, recalco, si no enseñamos que Dios es un Dios de ira, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice este pasaje de Hebreos capítulo 10, 31. Una ocasión a una persona se le ocurrió bosquejar su sermón y vio este pasaje y puso en las manos de un Dios vivo. Ciertamente nosotros creemos, adoramos, honramos a un Dios vivo, pero lo que este hermano tenía que considerar era el contexto de este pasaje de Hebreos, porque él basó ahí su título poniendo en las manos de un Dios vivo. Sin embargo, el contexto nos está hablando de juicio, porque dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, si no enseñamos que Dios es un Dios de ira, entonces solo estamos presentando un solo lado de la verdad y no la verdad completa. Si no hablamos de los juicios de Dios, del pecado que nos separa de Dios, de las consecuencias, si no hablamos de estas cosas, solamente estamos enseñando parte de la verdad y no la verdad completa. Recordemos, hermanos, que no debemos de rehusar dar todo el consejo de Dios y que las personas vengan al conocimiento de la verdad que es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues la verdad de Cristo implica que les hablemos de gracia, amor, misericordia, perdón, pero también de la ira de Dios. Si no, como Proverbios dice que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Salmos y Proverbios también hablan del temor. Job 28, 28 y otros más. Ahora bien, Dios es el juez de todos. ¿Sí? Dios es el juez de todos. Dios en el Antiguo Testamento juzgó a Adán y a Eva sacándolos del huerto de Edén. También Dios juzgó al mundo corrupto en el cual vivió Noé, enviando un diluvio tremendo. Es como si la paciencia de Dios tiene un límite. Como en los días de Noé dice la Biblia que la maldad iba en aumento, iba creciendo, iba avanzando. Y Dios dijo hasta aquí. Y voy a raer todo, voy a desaparecer todo. Solamente Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas, fueron los únicos que subieron al arca, la cual Dios cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Pero tuvo que raer a la humanidad por causa de la maldad que fue en aumento, un mundo corrupto, y Dios envió su juicio. Ahora bien, Dios también no solamente juzgó a Adán y a Eva, no solamente juzgó al mundo en los días de Noé, sino que también juzgó a Sodoma y a Gomorra cuando los destruyó con fuego. Y saben, algunos han dado una apreciación de estos últimos tiempos y yo no difiero de eso, que estamos viviendo esos tiempos de Sodoma y de Gomorra. Hay quienes a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La semana pasada les compartí acerca de Romanos capítulo 2, si no me equivoco, acerca de la culpabilidad del hombre. Solo déjenme corregir el pasaje. No lo vamos a leer, solamente para del capítulo 1, perdón. Capítulo 1, 18 en adelante. Ahí el encabezado dice la culpabilidad del hombre. Y ahí ustedes pueden ver claramente cómo las personas se han corrompido. Ahorita hay tantas cosas que están circulando. Tantas cosas que para Dios es abominación. Dios lo dice. Pero las personas se empecinan en decir, no, es que esto es bueno, esto está bien. Hay tantas cosas que nos quedamos sorprendidos por causa del pecado. Por eso estamos viviendo esos tiempos de Sodoma y de Gomorra. La palabra Sodoma, de ahí viene la palabra sodomismo. De ahí viene esa palabra, Sodoma, sodomismo.
Y es un tema también muy, muy interesante, y más que interesante, lamentable, porque estamos viviendo tiempos tremendos. Y la maldad dice que fue en aumento, y entonces Dios determinó un juicio para Sodoma y para Gomorra, destruyéndolo con fuego. Por otro lado, Dios también juzgó a Faraón en Egipto con aquellas plagas que le envió para que dejara salir a su pueblo Israel de la esclavitud. Dios es paciente, pero tiene un límite. Y cuando ese límite es rebasado, Dios entonces envía sus juicios. Y sus juicios, dice, son verdad. Y son todos justos. Un día juzgará Dios también a todos. Hay dos juicios. Hay dos tribunales en los cuales el juez justo va a estar ahí. Hablar de juicios de Dios es muy extenso. Yo solamente en esta mañana me concreto a decirte que los juicios de Dios son verdad y todos son justos. Él tiene el control de todas las cosas. Por un lado, no estemos juzgándonos los unos a los otros. Por otro lado, prediquemos todo el consejo de Dios, aunque no les guste. Sí, porque hay quienes se ofenden, como los fariseos. Pero tenemos que hablarles de que nuestro Dios es un Dios real y debemos tenerle un temor, más allá de un temor reverente, más allá de un temor reverente, un temor real. Porque algunos se quieren encapsular con el temor reverente y otras cosas. Hermanos, si realmente le temiéramos a Dios, como debe de ser, dirían coloquialmente, otro gallo nos cantará. Pero a veces no es así. Entonces, un día juzgará a Dios en el tribunal de Cristo. Muchos conocen este pasaje y quiero terminar con dos pasajes solamente. Vean, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si hay un tribunal, hay un juez. Y aquí el juez es Jesucristo. Pero en este tribunal solamente van a estar los creyentes, los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y yo te hago una pregunta directa. ¿Tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal? ¿O te has pasado tu vida siguiendo mandamientos de hombres, ¿sí? Tradiciones de hombres, y juzgando nada más a la deriva sin saber que lo que pende de un hilo es tu alma? ¿Por qué no te rindes a los pies del Señor y le recibes como tu Salvador personal? Y déjate de rodeos. Déjate de decir, es que mi religión no me lo permite. Es que mis padres me enseñaron así. Es que ahí te cambian. Déjate de estar diciendo prejuicios y ríndete a los pies del Señor. Porque la vida es como la neblina que se aparece por poco tiempo y después se desvanece. Hoy estamos y mañana no. Ahorita estamos predicando, enseñando la palabra como debe de ser, pero también hay sentimientos encontrados por la partida de una persona a la cual en lo personal, y muchos coinciden conmigo, le amábamos y hoy honramos su memoria. Un hermano, un amigo, para mí un hermano mayor. Estoy hablando de mi cuñado Amaranto, ¿sí? Pero él está con Cristo. Y él tomó una decisión en vida. Y sabemos que está mucho mejor que cualquiera y que lo vamos a volver a ver. Pero tú, que no tienes esperanza, que no sabes dónde vas a pasar la eternidad, cuando llegue este momento, ¿qué va a pasar? Tienes que estar preparado. Y déjate de andar por las ramas y recibe a Cristo como tu Salvador personal. No se trata de religión ni de iglesia, se trata de salvación. El Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Ahora bien, en este tribunal vamos a estar todos los que hemos creído en Cristo. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es un tribunal para la condenación, porque ya Cristo nos libró de la condenación eterna. Es un tribunal para dar recompensas. No nos va a juzgar por nuestros pecados, porque Él ya pagó por nuestros pecados.
y anuló el acta. Los clavó en la cruz. Esto es para los creyentes. Pero también Dios va a juzgar en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15, y con este pasaje termino. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero aclarar, este tribunal, el juicio del gran trono blanco, es para todos aquellos que rechazaron a Cristo como su Salvador personal en vida. En vida se toman las mejores decisiones, y la mejor decisión que tú puedes tomar hoy es recibir a Cristo, arrepentirte de tus pecados, creer en Él e invitarle en tu corazón, para que cuando llegue este juicio del gran trono blanco, tú no estés presente en ese juicio del gran trono blanco, porque ese juicio del gran trono blanco será para todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, nota, y teme, al lago de fuego. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y aún tiembla más. Y si tú dices, es que me quieres meter miedo, es lo que Dios dice en su palabra. Ya depende de ti. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no fue inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, y llegas a morir en tus delitos y en tus pecados, vas a ir a la condenación, y Cristo no te condena. Él no condena a nadie, solito te condenas porque no has creído en Él. Él no manda a las personas a la condenación, al infierno, solos por su pecado y por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un día se van a abrir los libros, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Nosotros, por la sangre de Cristo, podemos pasar de muerte a vida y vida en abundancia. Dos invitaciones rápidas. Primeramente, a ti que todavía no te rindes a los pies del Señor, yo te invito para que consideres esto en tu vida, que la vida es muy rápida. Hay muchas personas que ya están falleciendo, muchas de ellas se van sin Cristo, muchas de ellas, bendito Dios, pasan a esa vida abundante que el Señor da cuando tú lo recibes. En el momento dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, no tendrá, tiene la vida. Entonces la invitación es que recibas a Cristo como tu Salvador personal, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete e invítalo a entrar a tu corazón para que Él te dé el sello del Espíritu Santo, y así tengas esa esperanza de que un día, el día que Él quiera, en los términos de Él, cuando tus ojos se cierren en este lugar, los vas a abrir en la misma presencia de Dios. Y no es religión, es salvación. Y a ti, hermano, que me estás oyendo, dejemos de juzgarnos. Más bien, procuremos la mutua edificación. En todo caso, dejemos que Dios obre nuestras vidas para que nosotros podamos ser ejemplo a los demás.
hay muchas personas que todavía necesitan de la salvación que es en Cristo Jesús. Recuerden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el juez justo y tiene el control de todas las cosas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir juzgándonos? ¿Seguir siendo insensibles ante la necesidad apremiante de que las personas necesitan de Cristo? ¿O seguir con el miedo que está por doquier? ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en las promesas del Señor? Eso es lo mejor, hermanos y amigos. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir esta transmisión orando al Señor para que ustedes en todo momento sigan siendo fortalecidos y que Dios mediante, si el Señor no dispone otra cosa, el miércoles los que puedan asistir a la iglesia, a las instalaciones, lo hagan. Ya para entonces, supuestamente las lluvias van a decrecer. Claro, si usted va a la congregación, recuerde que hay ciertas edades, ciertas normas que nos han pedido las autoridades. Vamos a concluir orando al Señor y así terminamos esta transmisión. Señor, te damos las gracias porque nos has dado este nuevo día. Te damos las gracias, Señor, porque nos da la lluvia, que es una bendición ya que viene de ti. Te damos las gracias porque a pesar de las circunstancias difíciles, tú nos permites seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú tienes el control absoluto de todas las cosas, mayormente de tus hijos. Padre Santo, te damos gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Y en tus manos estamos seguros, porque aún los cabellos de nuestra cabeza, todos están contados. Y ninguno cae a tierra si tú no lo permites. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a respetarnos los unos a los otros. Señor, te ruego para que bendigas a mis hermanos que están sufriendo por alguna enfermedad, aún de esta enfermedad que se escucha mucho, Señor. Que tú les ayudes, pero sobre todo que puedan tener paz en su corazón. Señor, a ti nada se te sale de control. Te damos gracias porque en ti podemos confiar. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, Iglesia Bautista Jesús el Camino, y otros hermanos que están al pendiente, que también son parte de tu iglesia, puesto que te han recibido en su corazón. Bendice a nuestro hermano César, Señor. Te pedimos por él, por este tratamiento que va a tener de radioterapia, que los médicos anticipan será muy fuerte, pero tú le has sostenido y lo seguirás haciendo, Señor. Te has manifestado de una manera preciosa en la vida de nuestro hermano César. Te pedimos lo bendigas igualmente a su ayuda idónea, que ha sido parte fundamental en este proceso difícil. Bendice a la hermana María Luisa. Señor, bendice a la hermana Rafaela. Te rogamos que la ayude, Señor, donde quiera que esté. Al hermano Samuel Rincón, a la hermana Lupita Jasso, a Ángel Isaac. Te ruego también por la salud de mi mamá, Señor, que la bendigas. Bendice a nuestra hermana Berta. Te pedimos, Señor, también por el papá de Obed, don Pedro Ramírez. Ayúdalo, Señor. Bendice también a la mamá de Obed. Señor, te rogamos para que tú bendigas también a Vicente Puente, a nuestra hermana Mari de allá de García, a hermano Santos. Ayúdale, Señor. Necesitamos mucho de ti. Padre Santo, bendice a la familia López García también y fortalece sus vidas. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De antemano, muchas gracias. Dios les bendiga y hemos concluido esta transmisión.